empresas en el transporte marítimo, asegurando a que lo consigan buenos precios y pueda brindar buenos servicios. Ahora le voy a pasar a mi compañera. Ok, yo les voy a hablar acerca de las similitudes y diferencias entre lo que es el SIF y, bueno, otros Incoterms como lo que es el tipo de transporte, lugar de entrega, responsabilidad. Ok, pero bueno, a ver. Hablando del tipo de transporte, los Incoterms SIF, FOB y Edgeworth se aplican principalmente en lo que es transporte marítimo o aéreo, depende de lo que se quiera transportar. Esto significa que estos términos son usados comúnmente para lo que es eh, cargas, o sea, dependiendo de la carga que van a llevar, o pesada, liviana. Entonces, eso se va a decidir. Mm, con respecto al lugar de entrega, para lo que es SIF, el vendedor entrega la mercancía en el puerto de destino. Entonces, el vendedor se va a encargar de todos los costos y riesgos hasta que la mercancía llegue hasta ese puerto, ¿no? Por ejemplo, si yo como compradora quiero traer algo de Japón, por ejemplo, y aplico el SIF, o sea, el que me está vendiendo, ellos se hacen cargo de los costos y riesgos hasta que llega al puerto del Callao. A comparación de lo que sería el FOB, que por ejemplo ellos, bueno, los vendedores entregan la mercancía en el puerto de embarque. em, o sea, esto significa que el vendedor va a cubrir los costos hasta que la carga esté en el barco o en el avión. Y luego, después de eso, es que el comprador comienza a asumir los riesgos y costos de transporte. Respecto al Edgeworth, eh, este es, digámosle, el que menos le conviene a un comprador, ya que son los que se hacen cargos de absolutamente todo, y el vendedor solo pone a disposición el material, bueno, lo que quieran entregar en su almacén para que sea recogido. Las responsabilidades de cada uno sobre el transporte, por ejemplo, el CIF el vendedor asume la responsabilidad del transporte hasta el puerto de destino. O sea, en este caso para nosotros serían hasta el puerto del Callao. Incluye lo que sería el flete y el seguro. En el FOB, la responsabilidad recae sobre el vendedor solo hasta que la mercancía está a bordo. Y en el Edgeworth, el comprador es responsable de absolutamente todo, como ya lo había mencionado. Respecto a lo que vienen siendo los seguros, bueno, en el CIF el vendedor está obligado a contratar un seguro. Em, eh, y bueno, estos seguros tienen niveles también, pueden ser básicos, intermedios o altos, y esto va a cubrir dependiendo del nivel del seguro, pérdidas totales o daños parciales, etcétera, etcétera. En el FOB, el vendedor no está obligado a asegurar que la mercancía llegue, ya que este riesgo es netamente del comprador. Y en el Edgeworth, la responsabilidad es del comprador. Y respecto a despacho de exportación e importación, en CIFIFOP el vendedor es responsable de realizar el despacho de exportación, o sea, los trámites aduaneros en el país de origen y de pagar los costos asociados por ello. En cambio, en el Edgeworth, el comprador es quien se encarga de todo el despacho de exportación. Em, y bueno, todos los trámites que sean necesarios. Control sobre el transporte. O sea, se refiere a quién va a decidir si va a ser aéreo o marítimo. En el sí, el vendedor es el que tiene más control sobre esto, obviamente porque son los que ellos deciden, eh, ellos son los que se hacen cargo hasta que llega al país al que están vendiéndole el producto, ¿no? Entonces ellos van a decidir si prefieren aéreo o marítimo.
En cambio, en el FOB, el control es del comprador y una vez ya puesto, o sea, en realidad en el FOB es responsabilidad de ambos un acuerdo mutuo porque, por ejemplo, eh, como decía, en el FOB el vendedor es el que se hace cargo hasta que está a bordo la mercancía. Entonces, es de acuerdo mutuo. ¿Cómo se puede decidir esto? Por ejemplo, si es que, si es que el vendedor suele enviar mercancías más seguido, puede ser de que ellos tengan mejores precios para lo que sea, por ejemplo, marítimo, lo cual le podrían ofrecer esto al comprador y decirles, te puedo recomendar que lo envíes por marítimo, ya que yo tengo estos precios especiales porque yo transporto más cantidad que tú. Entonces, como digo, esto puede ser de acuerdo mutuo. Y bueno, en el Edgeworth esto cae por completo en manos del comprador, como ya lo había dicho. Y bueno, en resumen, la elección de un Incoterm tiene un impacto bastante importante en lo que son las responsabilidades y riesgos asumidos tanto por el vendedor o el comprador. El CIF favorece al vendedor en términos de asumir el transporte y el seguro hasta el puerto de destino. Y bueno, esto es importante que las empresas conozcan para que puedan elegir el Incoterm adecuado según las necesidades que se requieran y que puedan tomar en cuenta lo que son costos y riesgos en el control del transporte. Ahora le doy paso a mi compañero. Ya, yo les voy a hablar acerca de las responsabilidades del vendedor bajo el término SIF. Bueno, como una pequeña introducción, sabemos que em, el vendedor bajo el término SIF tiene la responsabilidad de cubrir ciertos costos y asumir el riesgo hasta el puerto del destino del comprador. Esto incluye la carga de transporte, seguro y trámites relacionados con la exportación de mercancía. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, el suministro de la mercancía y aquí vale que el vendedor debe asegurar que la mercancía esté correctamente producida, embalada y lista para transportar al puerto de embarque. En sí, un punto clave es que el vendedor es responsable de garantizar que la mercancía sea encargada al transportista en condiciones adecuadas. Siguiente, por favor. En el flete y transporte, aquí es el vendedor asume el costo del transporte hasta, hasta el puerto de destino, lo cual implica la elección y pago de transporte adecuado. Normalmente es marítimo. Eh, Aquí como que el punto clave es que ¿Se ha desconectado? Creo que O sí. yo soy. Sí, Sí, ya se le fue el internet. Ya, ¿qué faltaba? ¿Puede eh, continuar alguien de ahí del grupo? Que todos entiendo que deben tener la diapositiva. mm, En todo Sí, claro. caso, Andrés, ¿nos puedes apoyar? ya. Y para flete y transporte, el flete es el término utilizado en comercio para denotar el costo asociado al transporte de mercancías utilizando por los transportes terrestres, marítimos o aéreos. Luego, a ver,
La diferencia entre el flete la va a determinar la forma en la que el contenedor sea cargado según el volumen de la mercadería a transportar. El FCL es el uso del contenedor en su totalidad para una sola carga, siendo el de mayor rentabilidad para mercancías de un volumen mayor o igual a 15 metros cúbicos. Flete marítimo LCL, viable para pequeños volúmenes de carga, entra en juego el transporte marítimo de grupaje de carga para llenar el contenedor. Una vez que el vendedor se hizo responsable de la carga hasta su destino al puerto, la transferencia de costes se produce cuando la mercancía llega al puerto del comprador. La transferencia de riesgo se da cuando la mercancía se carga en el buque. Si la mercancía ha sufrido daños durante el transporte, el comprador debe presentar un reclamo. Recargos de flete y transporte. Se debe considerar conceptos por recargo que resultan fundamentales para obtener el precio final. BAF, Bunker Adjustment Factor, es el recargo aplicado para corregir las fluctuaciones imprevistas del precio del combustible. CAF, Currency Adjustment Factor, es el recargo aplicado para cubrir las posibles variaciones del cambio de divisas. Se aplica con un porcentaje sobre el flete, ajustando el dólar americano. IMO, mercancías peligrosas. Recargos a las mercancías peligrosas añadida al flete básico en función al número de contenedores o toneladas de mercancía. Recargos por tránsito. Existen recargos en zonas específicas como SCT, PSC y AD. Consideraciones Y del ahora sí, flete. Ok. No sé, si quieres continuar. ya, ya, aquí es donde el vendedor asume el costo de transporte hasta el puerto del destino, lo cual implica la elección y el pago del transporte adecuado, que normalmente es marítimo. Y bueno, acá en este aspecto es crucial ya que cubre el costo de mover la mercadería desde el lugar de origen hasta el puerto de destino. Siguiente, por favor. Ya. Aquí es donde el vendedor está obligado a contratar un seguro marítimo para la mercancía, que debe cubrir riesgos de pérdida o daño durante el transporte. Bueno, acá también abarcamos un punto importante, ya que el seguro debe ser mínimo, cubriendo los daños más comunes, como robo o pérdida. Bueno, este seguro protege al comprador durante el trayecto hasta la mercancía que llegue al puerto de destino. Siguiente, por favor. Aquí en documentación es el vendedor debe proporcionar un documento que sea necesario para completar la transacción. Esto incluye factura comercial, que es para confirmar el valor de la mercancía, conocimiento del embarque, que es donde este documento certifica que la mercancía ha sido cargada en el buque, y el certificado de seguro, que es para acreditar un contrato eh, más seguro, ¿no? Y el otro sería el documento de exportación, que es para cumplir los requisitos que presenta la aduana. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí. Responsabilidades del comprador bajo el CIF. La primera responsabilidad se le da una vez que se termina el contrato CIF, ¿no? Una vez que la mercadería llega al puerto de destino. Una vez que llega, se pierde lo que es el seguro que le da el vendedor al comprador y empieza la responsabilidad de él. Pero la responsabilidad de una vez dada se le da al comprador una vez que la mercadería sube al buque en el puerto de salida. Luego la segunda es los pagos de descarga de esa mercadería del buque en el puerto de llegada. Claro, aunque se cubran los costos del flete, todos los costos posteriores de este se deben de dar a cargo del comprador. Cumplimiento con los trámites aduaneros y pagos de impuestos. El comprador es responsable de realizar todos los trámites aduaneros necesarios para la importación de mercadería en su país. Esto incluye la presentación de los documentos requeridos ante las autoridades aduaneras, como la factura comercial, el Bill of Landing y otros documentos específicos. El comprador debe pagar todos los impuestos de importación, aranceles y otros cargos establecidos por las autoridades aduaneras en el país de destino. Este es un aspecto importante ya que los costos aduaneros pueden variar significativamente dependiendo del tipo de mercadería.
Y por último, la asunción de riesgos adicionales a partir del puerto de destino, como por ejemplo lo que sería el traslado de esta mercadería hacia el lugar de destino final, ¿no? Como podría ser un almacén o una fábrica. Todo esto se tiene que dar por los gastos del comprador. Adicionalmente, si se necesita, podrían contratarse servicios eh, de seguros para que en caso de un daño o un robo no se tenga que pagar o no se tengan que asumir todos los costos de esta pérdida. Finalmente, tenemos la inspección y aceptación de mercancía. Claro, aunque la mercancía debería llegar completamente sin ningún daño al puerto, dado que se da un seguro por parte del vendedor, es responsabilidad del comprador asegurarse de que haya sido así y como ya no se tiene como los riesgos se asumieron por cargo del comprador una vez que se descargan, bueno, se cargan las mercancías en el puerto de envío, se tiene que hablar directamente con la aseguradora para que tenga que cubrir los gastos si es que hubiese daños. Ahora, con las conclusiones, el CIF sí tiene varios atractivos, ¿no? Como que te dan el seguro hasta la llegada del puerto y ya, tú te encargas de los gastos adicionales que tengas que realizar para los envíos finales, pero se tienen riesgos ya que no hay participación del vendedor una vez que se sube la mercadería a enviarse al país de destino. Y uno de los principales es que el vendedor está obligado a contratar, claro, un seguro. Luego, a partir de que la mercancía llega al puerto de destino para otros envíos, ¿no? Ya no tiene el seguro que le vendió el comprador, el vendedor. Y eso sería casi todo, ¿no? Y ahí tenemos ya la bibliografía. ¿Y ningún dibujito? Gráfico, no. A ver, ahora están obligados a hacer, porque allí les he mandado un ejercicio para completarlo. ¿Está bien? Ujú. Ya, lo van a trabajar en grupo, en breve. También los de FOB van a hacer eso. ¿Está bien? A ver, entonces, que inicie FOB, por favor. Ok, profesora, ¿se me Aplausos escucha? virtuales. Sí se escucha. Ya, un momento y comparto. No, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy a nosotros nos toca exponer sobre lo que es Incoterms, concretamente FOB, que es para transporte marítimo fluvial. Nuestro grupo está conformado por Reyes Barba, Carrasco Marcos, Reyes Barba, Alfaro Rojas, Orihuela y quienes habla Carrasco Marcos. En esta ocasión vamos a exponer Reyes Barba y Carrasco Marcos. El índice eh, de nuestra, de nuestro tema es primero dar una introducción en los Incoterms, la importancia que tienen estos en en el comercio internacional, la clasificación para determinar cómo está dividido y cuándo se usa cierto, ciertos términos. Luego está la definición del Incoterm FOB, las obligaciones que tiene el vendedor y el comprador bajo esto, las consideraciones sobre la mercadería y también sobre la documentación está incluido, las ventajas y desventajas, comparar el FOB con otros Incoterms similares, un ejemplo práctico, errores comunes y unas conclusiones y recomendaciones. Para empezar, los Incoterms son reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional que definen las responsabilidades del vendedor y comprador en el comercio internacional. Especifican quién paga el transporte, quién hace los trámites aduaneros y en qué punto se transfiere el riesgo de la mercadería. La versión actual del Incoterms es la del 2020, que incluye 11 términos y son usados mundialmente para facilitar operaciones seguras y claras. Ahora, sobre su importancia,
Estos son fundamentales porque facilitan el entendimiento de empresas de diferentes países que muchas veces tienen idiomas, leyes y prácticas comerciales distintas. Al utilizarlo, permiten saber con precisión quién hace eh, o ambas partes saben exactamente lo que deben hacer. Deben saber quién paga el transporte y el seguro, quién realiza los trámites aduaneros de exportaciones e importación y cuándo se transfiere el riesgo por pérdida o daño de la mercadería. ¿Esto para qué? Para reducir errores, conflictos legales y costos inesperados. Además que permite que el comercio internacional sea más seguro, claro y eficiente. Por eso, hoy son una herramienta básica en contratos internacionales de compra-venta. En su clasificación, basado en los Incoterms de 2020, se dividen según el tipo de transporte que se utilice. Para empezar está el transporte multimodal, ya sea aéreo, terrestre, marítimo, y están los S-Works. Bueno, en español sería en fábrica, libre transportista, transporte pagado hasta, transporte y seguro pagado hasta, entregado en lugar, entregado y descargado, entregado con derechos pagados. Y tenemos los exclusivos que solamente se refieren a los de transporte marítimo fluvial, que están el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Elegir el Incoterm correcto depende del tipo de transporte y del nivel de responsabilidad que desea asumir cada parte. Aquí tenemos un cuadro que lo extraje de un artículo que hablaba sobre los Incoterms y nos indica exactamente de cada uno quién es el responsable y, y algunas dependencias también si es que pueden variar de acuerdo a lo que habla el comprador y el vendedor. Mm, Ahora, de, toca la definición del Incoterm FOB, que es el libre a bordo por su traducción en español, y se utiliza exclusivamente, como mencioné antes, para transporte marítimo o por vías navegables. En este término, el vendedor cumple su obligación cuando la mercancía ha sido cargada a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque acordado. A partir de ese momento, el riesgo de pérdida o daño pasa al vendedor al comprador. El comprador asume los costos de transporte principal, seguro, si es que éste desea, y porque no es obligatorio como en el CIF, y la importancia en destino. El FOB es muy usado en exportaciones tradicionales como materias primas o productos agrícolas, cuando el comprador quiere tener control sobre el transporte desde el puerto de origen. Aquí podemos ver un cuadro que resume, está en inglés, pero nos damos cuenta que hasta que llega al puerto es la responsabilidad del vendedor, eh, y justo ahí se da el riesgo de transferencia. Y luego lo demás viene a ser obligación del comprador. Y aquí están las obligaciones especificadas por cada parte del vendedor y comprador. Aquí tenemos que el vendedor, su obligación es entregar la mercancía a bordo del buque, asumir los costos del embarque, realizar los trámites de aduana de exportación, informar que la carga fue embarcada, mientras que el comprador es elegir y contratar el transporte principal, pagar el transporte desde el puerto de embarque, asumir el riesgo desde que la carga sube al buque y realizar los trámites de importación y pagar aranceles. Esto permite que el comprador sea el que tenga el mayor control sobre el transporte internacional, mientras que el vendedor solo se encarga de llevarlo al puerto de salida. Algunas consideraciones sobre la mercadería y la documentación. Tenemos que en la mercadería tenemos el aspecto de lo que es el estado de la mercadería, que es entregarla en condiciones acordadas y aptas para el transporte marítimo. Debe estar embalado correctamente según el tipo de carga y destino. Y en cuanto al etiquetado, se debe identificar la mercancía claramente, ya sea con peso, destino y código. Y mientras que en la documentación tenemos la factura comercial que se debe emitir y entregar al comprador. Luego está la lista de empaque, que es para proporcionar detalles de contenido, peso y volumen. El conocimiento de embarque, que es entregar el documento que acredite que la carga fue embarcada. Y algunos otros certificados, como ya sean los certificados de origen, sanitario, fumigación, si es que se requieren.
Ahora le doy paso a mi compañero César. Ya, ahora yo voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas del uso del FOB. Primeramente vemos un cuadro con las ventajas. Para el comprador vendría a ser que tiene una mayor elección, ya sea para la embarcación, al también poder negociar las tarifas y condiciones. También la posibilidad de elegir y optimizar dichos precios según las opciones de las cuales disponga. Y también tiene una mayor transparencia, ya que tiene un mayor control y evita que puedan incluirse sobrecostos en el transporte. En cambio, para el vendedor podemos ver unas desventajas, ya que tiene una menor responsabilidad, ya que solamente esta termina una vez se entrega el producto en el puerto de carga, ya que solamente cubre los costos del puerto de embarque y además esto trae como consecuencia que tiene un menor despliegue y un riesgo logístico menor también. Siguiente. En cuanto a ventajas para el comprador, vendrían a ser que debe gestionar el flete, seguro y otros trámites. Además de que si hay problemas por coordinación y o demoras, este va a tener que asumir mayores costos. Y para el vendedor vendría a ser de que en caso de que este tenga un error en el pedido, una vez ya haya entregado en el puerto y esté en embarque, ya no puede hacer nada más para poder resolver este inconveniente. Siguiente. Y aquí vemos una comparativa del FOB con respecto a otros Incoterms similares. Por ejemplo, vemos primeramente en el transporte, ya que el FOB se utiliza exclusivamente para marítimo fluvial, en cambio del EXW es para todo tipo de transporte. También podemos ver una diferenciación en cuanto al flete, ya que en el caso del FOB vendría a ser por parte del comprador, del SIC por parte del vendedor. Y de igualmente también con el tema del seguro y también la transferencia de riesgo que vendría a ser por el FOB una vez que se entrega la mercancía a bordo, y el EXW viene a ser cuando se entrega en un lugar acordado. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo práctico de este uso. Para este caso se tiene que una empresa va a vender a otra empresa unos focos LED, y en este caso el comprador se encuentra en la Ciudad de México y el vendedor está en China. Para el caso del vendedor, este se va a encargar tanto de empacar el producto, cargar estas luces al tráiler y lo lleva el contenedor al puerto de Shanghái. Finalmente lo carga en el primer buque y hasta ahí termina su responsabilidad. Siguiente. Y mientras que tanto el comprador, una vez que ya el producto está embarcado en el puerto en China, lo tiene que pagar el transporte desde ese puerto hasta el puerto mexicano, que vendría a ser el puerto de Manzanillo. Una vez que llega a ese puerto, tiene que hacer los trámites, pagar diversos impuestos. Y una vez que sale el puerto, también tiene que pagar el transporte desde ese puerto hasta la Ciudad de México, porque recordemos que la Ciudad de México no es una ciudad portuaria, así que hay un costo adicional ahí. Y finalmente descarga sus mercancías en su bodega. Siguiente. Algunos errores que se pueden incurrir al usar este tipo de Incoterms vendrían a ser que no se especifica el puerto de carga. Otros que será que se transfiere el riesgo antes de que la carga esté a bordo del buque, como puede ser que el producto llegue al puerto pero aún no haya sido embarcado. También puede ser documentación incorrecta en la carga o un error en la gestión de documentación de la exportación para el caso del vendedor. Siguiente. Unas conclusiones y recomendaciones vendrían a ser que hay que tener presente que esta versión de Incoterms suele actualizarse cada 10 años por la Cámara de Comercio Internacional, siendo la última versión la del 2020. Que se debe tener siempre presente también las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas, según sea la versión de Incoterms. Y también tomar en consideración otras limitaciones y aspectos que no son regulados por Incoterms, ya sea la forma de pago, la transmisión de propiedad, derechos de propiedad intelectual, entre otros. Y aquí finalmente están nuestras referencias. Sería todo, profesor. Ya, gracias. Ahí también tienen una tarea, ¿está bien? Entonces, todo el mundo durante 10 minutos lee esos documentos y los grupos expositores validan el documento. ¿Está bien? ¿Se entendió? Vázquez, su grupo, y Reyes, su grupo. Tienen que validar el documento. Y el resto tiene 10 minutos para leer. Y continuamos con la exposición. ¿Estamos? Sí, profesor.
O sea, a las 16:50 volvemos, pero voy a llamar al azar, que alguien me presente algún grafiquito. Por ahí he visto uno.
Bien, lo vamos a dejar para el final. Continuemos con la exposición, ¿está bien? A ver, sobre riesgos, ¿quién está ahí? Sí, profesora, nuestro grupo de riesgos y A ver, seguros. presente, por favor. ¿Quiénes son los integrantes? Luis Guaranca, ahí está, ahí lo cogí. ¿Quiénes se exponen hoy día? Hoy expone Guaranca, Ojeda y Guaranca. Sí, profesora. no, Guaranca Ya, y Taco. Ah, Guaranca y Taco. Ahora aquí está, profesora. ya. Bueno, bueno, buenas tardes, profesora. Buenas Buenas tardes. tardes, compañeros. Vamos a presentar el tema de riesgos y seguros de la logística de importaciones y exportaciones. Somos el grupo 5, compuesto por Luis Guaranca, Catherine Ortiz, Sergio Ojeda y Piero Taco. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos los siguientes contenidos, una introducción, los tipos de riesgos que son operativos, financieros, regulatorios, ambientales, geopolíticos, tecnológicos y bueno, al final una mitigación de los riesgos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de la introducción. En este caso, en la logística de importaciones, bueno, las operaciones están expuestas a múltiples tipos de riesgo que pueden afectar el cumplimiento, la rentabilidad o incluso la viabilidad de las operaciones. Estos riesgos pueden ser identificados, evaluados y gestionados correctamente para garantizar una cadena de suministro eficiente y segura. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con los primeros tipos de riesgos que son los operativos. En este caso, estos riesgos están asociados al funcionamiento diario de la cadena logística. Estas clases de riesgos podemos encontrar unos como son las fallas en el transporte, que tratan de retrasos por problemas con el transporte marítimo o terrestre que afectan la entrega oportuna y es un riesgo porque impacta la continuidad del abastecimiento. Asimismo, también tenemos, por ejemplo, las fallas en la producción por maquinarias averiadas, o sea, paradas que no están planificadas por fallas técnicas. También tenemos errores, por ejemplo, en el embalaje o etiquetado, que pueden provocar daños en las mercancías o rechazo en aduanas, lo cual aumentaría costos y tiempos de corrección. También tenemos problemas en el almacenamiento, o sea, daños en el inventario por incendios, inundaciones o robos en bodegas. También tenemos, por ejemplo, una mala coordinación logística, una mala sincronización entre proveedores, almacenes y transporte que puede generar desabastecimiento o sobrestock. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablamos acerca de los riesgos financieros. Bueno, estos tipos de riesgos que impactan los costos y beneficios de las operaciones. Tenemos uno de ellos, pueden ser la variación del tipo de cambio, o sea, un alza en la moneda extranjera puede encarecer la importación, lo cual afecta directamente al margen de ganancias. También tenemos, por ejemplo, costos ocultos o inesperados, como recargos portuarios, demoras o costos adicionales por retención, lo cual desbalancea el presupuesto previsto. Y también tenemos otro que sería el impago de proveedores o clientes. Si una parte no cumple el pago, puede generar pérdidas. El riesgo es directo a la liquidez de la empresa. Siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos ahora los riesgos del tipo regulatorios, o sea, riesgos derivados de leyes, normas y trámites. Uno de ellos podrían ser errores aduaneros, o sea, una clasificación incorrecta o falta de documentos, las cuales pueden generar sanciones o retenciones, lo que retrasa la operación y genera más multas. Tenemos otro que sería cambios en normativas de importación, requisitos técnicos o sanitarios que pueden cambiar sin aviso. O sea, la mercancía puede quedar obsoleta o ilegal incluso.
Y también tenemos restricciones comerciales, prohibiciones o cuotas de importación en ciertos productos o países, lo cual afecta el acceso a mercados o proveedores clave. Siguiente, le paso a mi compañero, Luis. Ahora vamos a ver acerca de los riesgos ambientales, en la cual esto va a estar asociado por fenómenos naturales o situaciones climáticas adversas, ¿no? Entre sus causas comunes tenemos los riesgos climáticos extremos, en la cual se pueden dar eventos como huracanes, tormentas, inundaciones, olas de calor o nevadas intensas, ¿no? Lo que va a generar que se dañen las rutas logísticas, se retrasen envíos y afecten puertos, aeropuertos, incluso almacenes. También tenemos la contaminación ambiental y las regulaciones, ¿no? Esto va a depender de cada país y sus normativas ambientales, las cuales pueden ser restricciones por emisiones, empaques o sustancias tóxicas, lo que va a generar rechazo de productos, sanciones, aumento de costos por adaptación o rediseño de procesos. Otra de las causas tenemos los daños por condiciones ambientales durante el transporte, como puede ser los cambios de temperatura, humedad o exposición a la luz en trayectos largos o los mal controlados, ¿no? Que va a afectar los productos que son perecibles, electrónicos, medicamentos y los que son bienes sensibles en sí, ¿no? Tenemos riesgos ecológicos en origen o destino, que puede ser la deforestación, la escasez de agua, la contaminación del suelo o la pérdida de biodiversidad en zonas productoras, ¿no? Esto va a afectar la sostenibilidad, en este caso de la oferta, va a afectar también la imagen del exportador y el cumplimiento de estándares internacionales. Ahora, los riesgos geopolíticos, ¿no? Esto va a depender de cada país, ¿no? Y las tensiones o conflictos que éstas pueden tener, lo que va a afectar el comercio internacional, ¿no? Entre las causas comunes tenemos los conflictos armados o inestabilidad política, como pueden ser las guerras, golpes de estados, bloqueos militares o la violencia interna. Esto va a interrumpir las rutas, las cierres de puertos, daños a infraestructura o las provisiones de comercio en ciertas regiones, ¿no? También tenemos las sanciones económicas y comerciales que van a generar restricciones impuestas por gobiernos o bloques económicos, ¿no? Como las impuestas por la Unión Europea o Estados Unidos, ¿no? Contra determinados países. Su impacto va a dar que va a prohibir la exportación o importación de ciertos productos, el congelamiento de pagos o restricciones logísticas. Otra de las causas tenemos que el nacionalismo económico o proteccionismo, en la cual se va a dar políticas que van a favorecer la producción nacional sobre las importaciones, ¿no? En este caso, el aumento de aranceles, subsidios internos y licencias restrictivas, lo que va a haber un mayor aumento de costos de importación, una menor competitividad del exportador y unas barreras no arancelarias, ¿no? Y también va a haber cambios abruptos en políticas comerciales, en este caso las salidas de tratados, ¿no? Con nuevos acuerdos o la cancelación de preferencias arancelarias, que va a generar una alteración de condiciones comerciales, va a también generar la necesidad de renegociar contratos o rediseñar cadenas logísticas. Ahora, los riesgos tecnológicos, ¿no? Esto va a estar asociado con herramientas digitales o sistemas automatizados, ¿no? En sus causas comunes tenemos los fallos en sistemas logísticos, como es el ERP, el SCM y el GPS, ¿no? También tenemos los ciberataques, los phishing, el sabotaje, también tenemos la pérdida o manipulación de datos logísticos, las caídas de red o de las plataformas digitales. Unos ejemplos de ello es el hackeo al sistema de seguimiento de contenedores o también la interrupción del sistema de despacho automático de mercancías. Para ello hay un seguro contra riesgos cibernéticos en la cual va a cubrir pérdidas por ataques informáticos, la filtración de datos y la paralización de sistemas. Ahora, con respecto a la mitigación de riesgos, esto va a implicar la va a implicar identificar, reducir y gestionar todas las amenazas potenciales que puede afectar lo que es la continuidad de todo el proceso del comercio internacional, ¿no? Entonces, las principales estrategias de mitigación van a ser la contratación de seguros especializados, en la cual se va a transferir todo el riesgo a una aseguradora, lo que va a proteger económicamente la carga, los activos y las operaciones ante incidentes que puedan ocurrir, ¿no? También tenemos la diversificación de proveedores y las rutas logísticas, ¿no? Esto va a reducir la vulnerabilidad frente a distintas interrupciones en una sola fuente o vía, lo que va a aumentar la resistencia logística frente a huelgas o desastres y bloqueos. También tenemos el uso de contratos internacionales estandarizados, los Incoterms, ¿no? Si bien no son obligatorios, a menos que estén especificados en el contrato,
esto se va a asignar para las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor, ¿no? Durante toda la etapa del transporte internacional, ¿no? Lo que va a evitar conflictos y pérdidas por malentendidos contractuales. También tenemos la implementación de tecnología y trazabilidad. Esto va a permitir monitorear en tiempo real las mercancías, detectar desviaciones, mejorar la eficiencia operativa y prevenir pérdidas o robos. Y finalmente tenemos los planes de contingencia y continuidad operativa, la cual va a asegurar la capacidad de respuesta rápida frente a una interrupción, ¿no? Esto va a reducir un tiempo de actividades e inactividades y sobre todo el impacto económico. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Bien, voy a llamar la asistencia, ¿está bien? Tengo dos faltantes, no sé quiénes son. También para este grupo le he mandado allí para que validen esa diapositiva. ¿Estamos? A ver, ¿dónde tengo a Dirce acá? Ya. ¿Está Alejandro? Sí. ¿Alfaro? No. ¿Lo han visto Alfaro? ¿Alguay? Tiene que Presente. decir presente, ¿eh? Presente. Caldas, Presente. Carrasco, lo vimos. Chaiña, Presente, profesor. Dosa, le hemos visto. Herrera, Dosa. Presente, profesora. Guaranca, lo hemos visto. León, Espuso, Mendoza, Presente, profesora. Ocrospoma, por ahí está. Presente. Ahí. Ojeda, Gente Ojeda, Orihuela. ¿Vino la delegada o no? Ortiz, Reyes, Ortiz Rivera, Presente, Rivera, presente. Rivera, a ver. Santos, Presente, profesora. Taco, Presente, profesora. Tello, Presente, profesora. Terrones, Presente, profesora. Vázquez. ¿Vázquez está? Vega, Presente, presente. Presente, profesora Vilca, Vega. Vilca. Presente, profesora. Buenas tardes. Entonces, no está Vázquez. Presente. Entonces, a ver, aquí solamente Alfaro ha dicho que no. Hay uno más que se ha colado. Miren en el... Hay Profesora, 23 presentes. Alfaro presente, profesora. Buenas tardes. ¿A qué hora has llegado, Alfaro? Estoy teniendo problemas con el internet, profesora. No estoy en mi Ya, domicilio. Alfaro presente, pero igual, mira, ahorita acabo de ver 24. O sea, yo tengo una ausente y no sé quién es. Profesora, Todos ¿se me me han dicho escucha? presente. ¿Quién? Por favor. Profesora, ¿se me escucha? Sí. Presente, profesora, porque tengo un poco ¿Quién mal es? el micro. Orihuela. Ya, Orihuela sí, pero ¿quién? Dosa se habrá ido, seguro, ya no debe estar. Dosa, No, estás en el... dos está ahí. Está presente. Ya, pero hay alguien que ha faltado, no sé quién. Pero según esto, que todo el mundo está. Así que ustedes me dirán, yo no quiero perder el tiempo acá. Ya, a ver, por favor, continuemos. Importación. ¿A quién le toca Profesora, importaciones? un momento ahorita. Ya. Ahí tiene la... Vamos, joven. Ya. Profesora, ¿se me escucha? Ya. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer lo que es el tema del procedimiento de importaciones, ¿no? Como pueden ver, ahí están los integrantes en pantalla. Ahora, acá ese es un índice planteado o tentativo que hemos propuesto para la presente exposición. Como primer punto que vamos a tocar es una anterior, por favor. Retrocede una. ¿Qué es la importación? Vamos a dar un concepto breve, un marco general. Después vamos a ver los tipos de importaciones que hay según sus características. Como tercer punto tenemos lo que son las etapas de procedimiento de importación.
que es donde vamos a centralizar toda la información. Como cuarto punto tenemos las conclusiones y ya un apartado de referencia. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos qué es la importación. La importación es un proceso por el cual el país adquiere bienes o servicios del extranjero para el consumo de producción o comercialización. Desde el punto de vista de un enfoque logístico, tenemos que esta definición no solamente implica lo que es transporte de productos, sino también el procedimiento de registros legales, administrativos, financieros, etcétera, ¿no? Siguiente DPT, por favor. Ahora, tenemos los tipos de importación, ¿no? Tenemos tipos de importación según tres tipos, ¿no? Según la duración o permanencia de los bienes. Tenemos un segundo tipo que es según el destino de bienes de uso. Y como tercer tipo tenemos el según el medio de importación. En el primer punto, según la duración o permanencia de bienes, tenemos la importación definitiva e importación temporal. La importación definitiva significa importar bienes para tratarlos dentro del país de importación, ¿no? Y importación temporal es la importación que vamos a hacer de los bienes para transformarlos y después exportarlos, ¿no? Como segundo punto tenemos según destino de uso de bienes, ¿no? Importación comercial, que es la importación que se realiza para poder dar la transacción de ventas o compras, y la importación no comercial, que solamente es para netamente uso personal, ¿no? Y como último punto tenemos la importación directa y la importación indirecta. La importación directa es comercializar directamente con el proveedor, y la importación indirecta es la comercialización directamente con un tercero, ¿no? O sea, tercerizar la negociación. Siguiente DPT, por favor. Ahora vamos a ver lo que son las etapas del procedimiento de importación, ¿no? Que son etapas de cualquier proceso de importación que son indispensables para poder garantizar la operación que esta operación se realice de manera eficiente, ¿no? Siguiente DPT, por favor. Ahora, tenemos como primer punto lo que es la identificación de la necesidad y planeación, ¿no? La identificación de la necesidad y la planificación son las primeras etapas de cualquier proceso de importación, ¿no? Y algunas actividades de las cuales involucra esta etapa son las siguientes, ¿no? La detección de la necesidad de importar un bien. Como primer punto, tenemos que identificar claramente qué productos o servicios son necesarios para cubrir una demanda interna o mejorar un proceso productivo. Como segundo punto, tenemos lo que es un estudio de mercado para seleccionar proveedores internacionales. Como ya hemos visto, podemos utilizar ya sea la matriz jerárquica para poder tener la criticidad o definir criterios los cuales nos va a brindar el proveedor, ¿no? Y como tercer punto, tenemos la definición de incoterms adecuados, ¿no? Que son términos internacionales que definen las responsabilidades del vendedor y comprador en cuanto a transporte y seguimiento, ¿no? De mercadería. Siguiente, DPT, por favor. Ahora, tenemos lo que es la verificación de regulaciones y requisitos legales. Una vez definida la necesidad y realizada la planificación, el siguiente paso obviamente es verificar todas las regulaciones y requisitos legales. Algunos puntos o actividades que se ven dentro de ese punto son los siguientes, ¿no? La revisión de normativas de importancia del país de destino, que cada país tiene sus propias leyes y regulaciones, ¿no? Que rigen las importaciones. Es obviamente esencial revisar las normas locales del país de destino para asegurarse de que el producto importado cumpla con todos los estándares de calidad, seguridad, también de salud requeridos, ¿no? Como segundo punto tenemos lo que son la verificación de licencias, permisos sanitarios, fitosanitarios, certificados de origen, ¿no? En este punto trata de que algunos productos como alimentos o medicamentos requieren licencias especiales o certificados para poder ingresar al país. Esto incluye permisos sanitarios, fitosanitarios, de algunos productos agrícolas, obviamente, y certificados de origen. Y como tercer punto tenemos lo que es la clasificación de arancelería y determinación de atributos aplicables, ¿no? Que cada producto importado obviamente debe tener clasificado bajo un código arancelario que determine el arancel o impuesto que se le va a aplicar cuando llega al país destino, ¿no? Siguiente, por favor. Y como tercer punto, dentro de los 10 que tenemos o que hemos propuesto, es la negociación comercial y obtención de documentos comerciales, que una vez que se ha verificado la viabilidad legal y que se han cumplido con todos los requisitos normativos, obviamente el siguiente paso es negociar los términos comerciales. Algunos puntos o actividades que se ven involucradas dentro de este punto son las siguientes, ¿no? La negociación del proveedor. En esta etapa se definen los términos clave de compra, esto incluye el precio, condiciones de pago, los tiempos de entrega, la disponibilidad del proveedor, y así entablar una relación con el proveedor, ¿no? La emisión de la orden de compra. Una vez negociados los términos con el proveedor, obviamente se emite una orden de compra, que es un documento formal que especifica las condiciones de la transacción, incluyendo los productos a adquirir, precios, fechas, etcétera, ¿no? Y como tercer punto tenemos lo que es la obtención de documentos comerciales, que una vez concretada la compra, el importador debe asegurarse de obtener los documentos comerciales necesarios para así poder verificar que se haya cumplido con todo lo previamente requerido, ¿no? Le doy paso a mi compañero para que siga con la exposición. Bien.
Bueno, continuando con lo que mi compañero está explicando, ya una vez que esté realizada la negociación con el proveedor y acordadas también las condiciones de compra, se va a proceder a lo que es la preparación de la mercancía para su transporte internacional. Como se menciona ahí, en esta etapa es fundamental para garantizar que el producto llegue en buen estado dentro de un plazo previsto y cumplimiento con los requisitos aduaneros y logísticos. Acá tenemos tres puntos importantes. El primero es el empaque y el embalaje conforme a normas internacionales. Cuando hablamos de empaque, nos referimos básicamente a lo que es el envase primario del producto, ¿no? El que tiene como función lo que es proteger el contenido y facilitar la manipulación, la identificación, almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cajas, las botellas, las latas, las bolsas, etcétera. Cuando hablamos de embalaje, nos referimos a lo que es la protección externa del producto que ya está empaquetado. Básicamente este se diseña para poder resistir lo que son las condiciones de transporte, ¿no? Sean golpes, humedad, cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Los ejemplos más comunes, por ejemplo, están los palets, las cajas de madera, los contenedores, los plásticos retráctiles también. Y cuando hablamos ahí que deben estar conforme a las normas internacionales, nos referimos principalmente a las normas, las más conocidas, que por ejemplo tenemos ISO, tenemos las normas ASTM, ¿no? Este punto es importante porque acá una mala elección, por ejemplo, de lo que es el empaque, puede generar lo que son daños y esto se traduce en lo que son pérdidas económicas y problemas con lo que va a ser la aduana más adelante. El segundo punto es la coordinación con el agente de carga y aseguramiento de la mercancía. Aquí, básicamente, cuando hablamos de agente de carga, nos referimos al intermediario logístico que organiza todo lo que es el transporte internacional, ¿no? Desde la reserva del medio de transporte, sea por barco, por avión, por camión, el que también tiene la función de lo que es coordinar el retiro de la entrega de la mercancía, de consolidar la carga si es que fuese necesario. Y cuando hablamos de lo que es aseguramiento de la mercancía, estamos hablando de contratar un seguro de transporte internacional. Esto según, como mis compañeros explicaron, en Incoterms, ¿no? Que son los términos internacionales del comercio. Esto para poder proteger lo que es el valor de la carga frente a riesgos como robos, como accidentes, como a daños, a pérdidas totales. Y bueno, acá la coordinación oportuna, obviamente debe ser adecuada para poder reducir lo que son los costos, los riesgos operativos. Y bueno, la letra C, que es documentos de envío, que bueno, aquí tenemos básicamente todos los documentos que van a acompañar a la mercancía y que son fundamentales para los trámites posteriores aduaneros, ¿no? Por ejemplo, la factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen. Acá se detalla absolutamente todo. Se detalla lo que es la mercancía, su valor, las condiciones de venta, los datos del comprador, del vendedor, etcétera. Y obviamente eso también es importante porque un error en los documentos puede retrasar lo que es el despacho en aduana y puede generar también multas. Siguiente, por favor. El paso 5 ya es el despacho aduanero en el país de origen, ¿no? Básicamente ese es el proceso, como se indica ahí, mediante el cual las autoridades aduaneras del país exportador autorizan la salida legal de la mercancía con destino internacional. Este paso, de hecho, es clave porque permite garantizar que la exportación cumpla con todo lo que son las normativas legales, fiscales, que sean vigentes en el país de origen, ¿no? Ahora, acá hay tres puntos importantes. El primero es la declaración aduanera ante la aduana de exportación. Básicamente es un documento que se presenta por parte del exportador o por su agente de aduanas ante la autoridad aduanera del país de origen, ¿no? La exactitud de esta información, obviamente que es clave para evitar lo que son sanciones, lo que son demoras en el proceso. Después tenemos lo que es la verificación documental y física por parte de autoridades, que aquí, pues básicamente la aduana, una vez que ya se ha recibido lo que es la declaración, que está en el punto A, la aduana ya va a poder verificar lo que son los documentos, va a poder inspeccionar físicamente, ¿no? Por ejemplo, se revisa si la documentación es coherente y está completa, o se verifica si el contenido coincide con lo que ha sido declarado anteriormente, se revisa si hay mercancía a lo mejor que es prohibida, mercancía que está restringida, que está mal etiquetada. Entonces acá la inspección física puede retrasar un poco el embarque, por eso que es importante de que haya una correcta preparación de documentos. Y bueno, la letra C, que es la autorización de salida y embarque del producto. Acá ya una vez que la aduana ha validado la información y ha sido aprobada el despacho, se autoriza lo que es la salida de mercancía del país. Acá se emite un documento que se le llama documento de levante, que básicamente es una autorización de embarque, ¿no? Y ya a partir de aquí, el control pasa a la empresa transportista internacional y a la gente de carga, ¿no? Sin esta autorización, la carga no puede salir legalmente del país y va a quedar retenida en aduanas, por eso que es importante la autorización de embarque. Siguiente. Y bueno, acá empieza lo que, como indiqué, ¿no? Ya el control pasa a la empresa transportista, entonces el siguiente punto es el transporte internacional. Ya acá una vez que la mercancía ha sido autorizada para salir del país, este punto acá consiste en el traslado físico de la carga
desde el país exportador, perdón, hasta el país importador, ¿no? Esto hace una semana hemos visto que se ha expuesto lo que son los tipos de transporte, ¿no? Transporte marítimo, aéreo, terrestre, multimodal. Entonces se va a elegir el medio de transporte dependiendo de los factores diferentes que haya, ¿no? El tipo de mercancía, la urgencia de envío, el volumen, los costos, etcétera. Y el segundo punto es el seguimiento del envío con el agente de cargo plataforma logística, que bueno, esto es necesario para garantizar que llegue la mercancía en las condiciones y en los tiempos previstos, ¿no? Eh, Básicamente, cuando se menciona acá agente de carga, es aquel que mantiene comunicación constante con transportistas, con los puertos, con las aduanas, y cuando hablamos de plataforma logística, porque es una segunda forma de poder hacer este seguimiento del envío de la mercancía, con plataformas logísticas nos referimos a cualquier tipo de herramienta digital, ¿no? Que va a permitir rastrear lo que es en tiempo real la ubicación de la carga y si es que existe algún imprevisto, va a proveer un tipo de alerta automática por correo, por apps. Entonces, este monitoreo permite anticipar más que todo lo que son problemas, optimizar tiempos, mantener informados tanto al importador como también a sus clientes. Siguiente. El 7 es el despacho de aduanero en el país de destino, que, bueno, el despacho de aduanero en el país de destino es el proceso mediante el cual se nacionaliza la mercancía. Es decir, se va a legalizar el ingreso al mercado local, como se indica ahí. Esta etapa es crucial porque permite cumplir con la normativa aduanera y poder liberar la mercancía para su uso, para su comercialización. Entonces, acá hay cuatro puntos importantes. El primero es la presentación de la DUA, que es la Declaración Única de Aduanas, o un documento equivalente. La DUA básicamente es un documento que contiene toda la información necesaria para que la aduana del país importador evalúe la operación. Y bueno, eso lo presenta al agente de aduanas o al despachador que se encuentra en la aduana, ¿no? En nombre del importador. Esta declaración debe ser correcta porque puede generar multas, puede generar también la retención de la mercancía o incluso el decomiso de la misma, ¿no? El segundo punto son los pagos de tributos como derechos arancelarios, IGB, otros. Acá, pues, se necesita de que haya una correcta clasificación de mercancía, porque de lo contrario se puede llegar a pagar más, ¿no? Y esto puede incluso recurrir a sanciones por subdeclaración, por ejemplo. El siguiente punto son la revisión documental o también la inspección física de la aduana, que básicamente que la aduana revisa todo, que toda la documentación esté en regla. Y bueno, esta verificación es clave porque va a evitar, por ejemplo, lo que es el contrabando. Acá es donde se evita también, por ejemplo, que haya ingresos de productos prohibidos, ¿no? Y el último punto son es la autorización de levante o retiro de mercancía, que bueno, es lo que básicamente ya cuando se ha superado lo que es la revisión, los pagos de los tributos, la aduana remite esta autorización que básicamente pues hace que la mercancía ya quede nacionalizada y pueda ser utilizada, puede ser distribuida, puede ser vendida ya todo legalmente. Y bueno, acá ya es donde se va a entregar la mercancía al transportista local o directamente al almacén del importador, ¿no? Siguiente, por favor. El octavo punto es la recepción de la mercancía. Ya una vez que se ha obtenido la autorización de levante, ¿no? Va por parte de la aduana, se va a proceder a lo que es la recepción física de la mercancía importada. Y en esa etapa, bueno, se implica lo que es el traslado desde el punto de ingreso del país, sea por puerto, sea por un aeropuerto, por un almacén aduanero, hasta el almacén o el centro de operaciones del importador. Acá tenemos tres puntos. El primero es el retiro del almacén aduanero o zona de ingreso, que básicamente el importador se va a encargar de retirar toda la mercancía del almacén temporal en donde ha estado permaneciendo la mercadería hasta su despacho. Y bueno, para ello va a presentar obviamente lo que es la autorización de levante, que ya lo he tenido previamente, como he explicado, y también los documentos de identificación de la carga, ¿no? Esto es importante para poder coordinar lo que es el retiro oportuno, para poder evitar lo que son a lo mejor cargos adicionales de almacén, de demora. El segundo punto es la verificación del estado y cantidad de mercancía recibida, que bueno, creo que está bastante explícito ahí. Básicamente el control fundamental para poder garantizar lo que es la calidad de lo recibido y poder activar también lo que es cualquier otro seguro si es que fuese necesario, ¿no? Y el último punto, que es la coordinación con almacén o los centros de distribución interno, ¿no? Que bueno, ya una vez que se ha validado la mercancía, se va a registrar en un sistema de inventario. Y bueno, usted puede ir a un almacén central, puede ir a un CEDIS, que son los centros de distribución, puede ir a línea de producción, si es que es materia prima, es insumo, o si es producto terminado, por ejemplo, puede ir directo a un punto de venta, ¿no? Siguiente, por favor. La penúltima etapa es el registro y contabilidad, que ya, bueno, una vez que la mercancía ha sido recibida, ha sido verificada, este paso básicamente trata en lo que es registrar, tanto contable como administrativamente, la operación de importación, ¿no? Y bueno, acá tenemos tres puntos. El primero es el registro contable de la operación de importación.
Acá básicamente es importante que los documentos estén correctamente sustentados para efectos contables, para efectos tributarios, etcétera, ¿no? Se va a registrar, por ejemplo, el valor CIF que ya explicaron en el grupo anterior, los tributos pagados, gastos adicionales a lo mejor. Después tenemos la declaración de los costos reales de importación. Acá se determinan todos los costos para poder calcular lo que es el costo real, ¿no? de la mercancía. Y de esta manera se puede fijar lo que es un precio de venta, se puede evaluar lo que es la rentabilidad y también se puede tomar cualquier tipo de decisión financiera, ¿no? Y el último punto que es el control de inventario y valorización, que ya es cuando la mercancía importada se integra al inventario físico, al inventario contable de la empresa, básicamente ese punto. Y acá se actualizan lo que vimos en el curso, por ejemplo, que son los sistemas ERP, ¿no? O cualquier tipo de otro software logístico, acá se va a actualizar. Y bueno, obviamente un control de inventario eficiente va a permitir tomar lo que son decisiones logísticas y comerciales acertadas. El último, por favor, puede pasar. El último paso es la distribución y uso final, ¿no? Que bueno, ya después que se ha recibido, se ha registrado, se ha valorizado toda la mercancía importada, y este es el último paso, se va a distribuir, se va a dar un uso final según el propósito comercial o productivo del importador, ¿no? Esta etapa va a definir básicamente lo que es el destino operativo de los productos dentro de la cadena logística de la empresa. Acá hay dos puntos importantes. El primero es almacenamiento temporal o distribución a puntos de venta o producción, que bueno, básicamente es la mercancía que puede ser almacenada temporalmente hasta que se inicie su distribución o su consumo. También es crucial, por ejemplo, acá una coordinación logística que sea eficiente para minimizar lo que son los tiempos, los costos de traslado, poder asegurar lo que es la disponibilidad oportuna del producto. Acá una mala gestión, por ejemplo, de esta etapa puede generar lo que son sobrecostos logísticos y obviamente pérdidas en oportunidades de venta, ¿no? Y bueno, el punto B, que es el uso de mercancía para fines productivos o comerciales. Y ya una vez que se ha ubicado el destino de la mercancía, se va a utilizar pues para lo que sea que se desee la empresa, ¿no? Puede ser venta directa, puede ser producción de bienes, puede ser para reposición de stock, etcétera. Y bueno, y acá también se va a cerrar todo lo que es el ciclo logístico de la importación, ¿no? Siguiente punto, por favor. Y bueno, como conclusiones finales, tenemos que el procedimiento de importación, eso sí lo voy a leer, el procedimiento de importación es un proceso clave en la logística, ya que permite el abastecimiento eficiente de bienes desde el extranjero. Cumplir con cada etapa garantiza que la importación sea legal, sea segura, sea rentable. La correcta gestión documental y aduanera es esencial para evitar demoras, sanciones o sobrecostos. El conocimiento de normativas y tributos va a permitir una mejor planificación financiera y operativa. Y bueno, trabajar con agentes especializados va a facilitar lo que es el proceso y reducir de esa manera riesgos logísticos. Eso sería todo, profesora. Gracias. Bien, gracias, joven. A ver, en este grupo, me parece que el grupo de Carrasco, no, los de TLC no han presentado nada. ¿Hoy día nos van a presentar? ¿Nos han preparado? A ver, escuchemos Sí, al otro grupo, sí, profesora, los de TLC sí estamos preparados. Incluso no sé si pero no pueden... han colgado sus diapositivas. no, sí, sí colgó mi compañero, lo ha subido. ¿Cuál de tus compañeros? Sebas- Profesora, yo Santos, lo he subido al mediodía. ¿Cuál es tu apellido? Santos. A ver, voy a verificar, ¿eh? Ya. A ver, continuemos. Ah, profesora, disculpe. Sí. Disculpe, profesora, soy la alumna Alejandro. Lo que pasa es que me desconecté por un momento porque no tenía internet. Y no sé si me ha contado para la asistencia, por favor. ¿Podría contar con... Sí, claro, porque usted has puesto hoy día, le puse asistencia, pero no Ah, descubría quién era. Es que, por ejemplo, ahorita solo hay 23 alumnos, entonces siempre me falta uno. ¿Quién es ese uno? Aunque sí, ya. muchas A ver, gracias, amiga. continuemos por favor con exportaciones. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. A continuación, procedimiento de exportaciones. Grupo 1, en este caso vamos a exponer Carlos Chaña y Luz Mendoza. Siguiente diapositiva. Gracias. Índice, hablaremos de una introducción corta, marco legal, requisitos clave,
tipos de exportaciones, procedimiento de exportación, fabricantes, beneficios destacados y un caso final. Siguiente diapositiva, por favor. Una ligera introducción. Las exportaciones nos permiten insertar nuevos productos en los mercados internacionales, aumentan ingresos, generan empleo, captan divisas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en el 2024 el Perú logró exportar un récord de 51.911.2 millones de dólares. Y si se puede ver en el gráfico que cada año, desde el 2020 al 2024, ha ido en aumento, incluso hasta más que las importaciones. Se puede decir que tiene una balanza comercial positiva. También tenemos principales puertos como el de Callao, Paita, Matarani, incluso el nuevo megapuerto de Chancay, que ya inició sus operaciones comerciales en el 2025. En el cuadro de la derecha abajo se pueden ver puertos marítimos, pasos fronterizos terrestres, aeropuertos, en los cuales se pueden realizar las exportaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Marco legal. Sí o sí tenemos acá a la SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, con su Ley General de Aduanas, que es una norma principal que regula todo lo relacionado al ingreso y salida de mercancías del país. Establece los derechos y obligaciones de los exportadores, incluso de los importadores, así como también de los agentes de aduana. También fiscaliza operaciones, facilita comercio exterior. También tenemos al MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con su reglamento de exportaciones, que es como un complemento, porque más se enfoca en las exportaciones de bienes. Detalla los procedimientos que tienes que cumplir, los plazos definidos y la documentación que tienes que presentar. Se puede entender como que la ley es como la ley de general de aduanas es como una guía general, pues, ¿no? Que organiza todo el proceso para que las exportaciones se hagan bien y dentro del marco legal. En cambio, el reglamento de exportaciones es como nos dice que sí, los procedimientos que debemos hacer para las exportaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos requisitos claves que sí o sí debes cumplir si quieres exportar. Debes tener un RU activo, tienes que estar inscrito como exportador en la SUNAT. Documentos esenciales, tenemos la DUA, que es la Declaración Única de Aduanas, o DSE, Declaración Simplificada de Exportaciones. Ambos son formularios digitales, contienen datos como producto, cantidad, valor, país de destino, en este caso Perú, para los productos de exportación. La diferencia entre el DUA y la DSE es que el DUA es para exportaciones más grandes, más complejas, y la DSE es para operaciones menores, más simples. Ambas se tienen que presentar sí o sí en la SUNAT. Además de otras certificaciones, ¿no? Como la certificación fitosanitaria si es que quieres exportar fruta o verduras, el certificado sanitario si es que quieres exportar carnes, medicamentos, sí o sí el certificado de origen que verifica, ¿no? Que es del Perú. También hay certificados de calidad, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos tipos de exportaciones. Según la SUNA y el Reglamento de Ley General de Aduanas, las principales son 4 tipos de exportaciones. La más común es la exportación definitiva, donde es donde exportas un producto a otro país y lo consumen allá, no lo revenden ni, y no lo revenden, pues no, y tampoco regresa al Perú. También tenemos exportación temporal para reimportación en el mismo estado, es decir, que se envían productos por un tiempo, como en el caso de las ferias, de las exposiciones, y deben regresar sin haber sido modificados. También tenemos exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Se envía una mercancía para ser transformada, reparada o procesada en el extranjero y luego vuelve al Perú. Y también tenemos reexportación, que es mercancías extranjeras que no se nacionalizan, dado que no pagan impuestos que deberían pagar para que se quede ahí. Y por eso son reenviadas a otro país. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, mi compañero. Ya, yo voy a poner acerca del procedimiento de exportación, lo cual lo dividimos en 6 fases, ¿no? La primera fase es la clasificación arancelaria. Se identifica el código del arancel del producto, lo que determina, ¿no? Los requisitos legales, restricciones, beneficios tributarios aplicables, ¿no? La siguiente fase es la cotización y negocio, ¿no? Se establece contacto con el comprador extranjero y se negocian los términos de venta, ¿no? Como condiciones de entrega, formas de pago y plazos. Ya, la siguiente fase sería el empaque y etiquetado, ¿no? El producto se acondiciona adecuadamente para su transporte internacional y se transporta y también se etiqueta, ¿no? Según las normas del país destino, ¿no? Tenemos el origen, lote, fecha, introducción, etcétera. En la cuarta fase tenemos el trámite aduanero, ¿no? Se declara oficialmente la exportación ante la SUNAT usando la DUA o la DSE, que la DUA ya hablamos anteriormente, que es el documento único administrativo, y la DSE, que es el declarado simplificado de exportación, ¿no? Junto con otros documentos como la factura, certificado de origen y guías.
La quinta fase es el transporte y despacho, ¿no? Se coordina el traslado de la mercancía al puerto o aeropuerto, se gestiona el empaque y se emiten los documentos de transporte. La última fase, que es la liquidación de divisas, se realiza el cobro de la venta mediante una entidad financiera autorizada, registrando el ingreso de divisas conforme a las normas peruanas. Ahora vamos a hablar del punto de beneficios destacados, ¿no? Tenemos los drawback que permiten la devolución de hasta 8% del valor del FO, que es libre a bordo, exportado, como restitución de aranceles pagados por insumos importados, utilizados en el producto final. Tenemos otro beneficio que es el PROM Perú, brinda asesoría técnica, promociones internacionales, participación en ferias y ruedas de negocio y acceso a plataformas de conexión con compradores extranjeros. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, que es TLC. El Perú cuenta con más de 20 acuerdos comerciales que permiten ingresar a mercados internacionales con aranceles reducidos o nulos, aumentando la competitividad. Un caso o un ejemplo tenemos lo que es la internalización de los arándanos peruanos, ¿no? Es uno de los ejemplos más destacados de éxito de exportación del Perú en las últimas décadas. Tenemos un crecimiento exponencial según datos de PROMPERÚ y la Asociación de Productos de Arándanos del Perú. Las exportaciones peruanas de arándanos han crecido de forma sostenida, ¿no? Desde el 2015 hasta 2023, el valor de las exportaciones creció más de 20 veces, ¿no? De 50 millones a más de 1.400 millones. Factores de éxito, tenemos cuatro factores, que es la diversificación de mercados, ¿no? Los arándanos peruanos se comercializaron en más de 30 países, siendo los principales destinos Estados Unidos, Países Bajos, China y Reino Unido. Tenemos la asistencia técnica y promoción, ¿no? Entidades como PROMPERÚ han apoyado a los exportadores en la participación en ferias internacionales. El uso de drawback y TLC, muchas empresas se beneficiaron de la devolución de aranceles por insumos utilizados y del acceso preferencial a mercados gracias al Tratado de Libre Comercio. Tenemos la tecnología y certificaciones, se han implementado tecnologías modernas de riesgo, fertilización y post cosecha, ¿no? Junto con certificaciones de calidad para ingresar a mercados exigentes. Acá tenemos los principales destinos, ¿no? De exportación de arándanos. Tenemos países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Canadá, España. Luego tenemos cómo fue creciendo, ¿no? El volumen de exportación por toneladas. Tenemos que en el año 2015-2016 se exportaban más, 12.951.000 toneladas, hasta que el año 2020-2021 ya se producía mucha más cantidad de volumen, se exportaba mucho más volúmenes de toneladas. Ahora tenemos las regiones que más producen o más exportan este producto, que es el arándano. Tenemos que son Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica. En 2021 tenemos que son Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica y Moquegua. ¿Qué impacto o qué impactos trajeron social, socioeconómico, ¿no? Tenemos que son cinco, que es la generación de empleo formal, reducción de la pobreza rural, inversión en infraestructura rural y transparencia tecnológica y mejora de capacidades de impacto físico positivo, ¿no? Acá tenemos la biografía del trabajo y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, jóvenes. Vamos a pasar rápidamente a la presentación de contenidos. He ahí la confusión. Debían haber puesto TLC en el archivo. Presenten, por favor. Ya, a ver. Sí se ve. Sí. Ya, a ver. Ya, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a continuar con la exposición. Nuestro tema es Tratado de Libre Comercio. Los integrantes del grupo son Calda Cintia, Herrera Stacy, Santos Sebastián y mi persona, Teyolis. Primero vamos a comenzar hablando sobre qué es el TLC y la logística. Ya, ¿qué es el TLC? Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre países para reducir las barreras a las importaciones y exportaciones, entre otros.
Es una política de libre comercio, ya que los bienes y servicios pueden compararse y venderse a través de fronteras internacionales con pocos o ningún arancel. También están los subsidios o algunos tipos de prohibiciones del gobierno. ¿Cómo funciona su política? Es mediante un acuerdo formal y mutuo entre los países involucrados. Sin embargo, también una política de libre comercio puede ser con la ausencia de restricciones al comercio. De este modo, los acuerdos comerciales son importantes en el plano comercial, económico y político. Ya, su principal propósito es reducir o eliminar las barreras al comercio entre países para facilitar el flujo de bienes y servicios. Y sus objetivos son la reducción o eliminación de aranceles, la reducción de barreras no arancelarias, promover la inversión, fomentar la creación de empleos y establecer reglas claras y transparentes para el comercio internacional. Todo esto en busca de crear un entorno más favorable y beneficiar a las empresas, a los consumidores y la economía de cada país. Mm, Continuamos en por qué es importante para la logística. Es importante porque facilita el movimiento internacional de mercaderías, reduce las barreras comerciales, simplifica trámites y mejora la conexión entre países. En los costos, reduce los aranceles, disminuye el costo total de productos importados o exportados, menores gastos en trámites aduaneros, inspecciones o permisos, y esto genera un ahorro directo para las empresas y los consumidores. Los procesos aduaneros son más rápidos y hay una mejora en la planificación de rutas y entregas internacionales. Aquí genera la reducción en tiempos de espera y mayor eficiencia en la cadena de suministros. Y el acceso a mercados permite a las empresas ingresar a nuevos países con ventajas comerciales, sin aranceles o con menores restricciones. Aumenta la variedad de producción disponible y fomenta la competencia. Aquí genera una mayor oportunidad para exportadores y más opciones para los consumidores. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. Aquí es el impacto del Tratado de Libre Comercio de Perú y China en sectores claves. Ujú. Eh, este tratado se firma en el 28 de abril del 2009, pero entra en vigor recién en 1 de marzo del 2010. Con el tratado se impulsó al comercio bilateral, a los sectores como el minero y el sector agroexportador. Aquí el Perú exporta a China cobre, hierro, zinc y plomo. Y como agroexportador exporta uvas, arándanos, palta, café. En la parte del sector minero, las empresas más beneficiadas son Antamina, Southern Copper y Cerro Verde. Y ahora los cambios en la logística peruana
En los puertos, cargas y tiempo. En los puertos hubo una expansión portuaria. Aquí tenemos a los puertos del Callao y Paita, y también próximamente el puerto de Chancay. En los tiempos de tránsito, en la ruta Perú-China se implementó la tecnología blockchain con el uso de registros digitales y el volumen de carga, el uso de contenedores en las exportaciones a China, que generó en el 2023 $21.000 millones, que representa el 40% de los contenedores destinados a Asia. Superando desafíos en el comercio con China. Aquí los desafíos logísticos en el comercio con China. Tenemos las barreras técnicas y no arancelarias, existencias fitosanitarias, que en el 2023 China rechazó 14 envíos de jengibre peruano y 5 contenedores de arándanos que fueron devueltos en el 2022 por exceso de pesticidas. Los requisitos de trazabilidad, que se debe demostrar, ¿no?, el origen y el seguimiento del producto en todo momento o en la parte de la cadena del suministro. Está la vulnerabilidad a crisis globales, con el conflicto del Mar Rojo en el 2024, el aumento de tiempos de tránsito a 41 días en vez de 30, la falta de diversificación a rutas. Aquí solo el 2% de las exportaciones mineras usan ferrocarril hacia el Callao. Y la dependencia marítima, con el 90% de las exportaciones a China salen del Callao en el 2024 y se espera que con Chancay esto cambie. Las soluciones. Como soluciones, tenemos a las certificaciones internacionales. Las los exportadores invierten hasta $15.000 por envío en certificaciones y tratamientos. Con esto, o sea, obtienen los certificados y que son reconocidos, que pueden avalar la calidad y la sanidad del producto. El uso de aerocargas, que es enviar productos por avión para evitar retrasos o controles estrictos marítimos. Diversificación de rutas, que buscar nuevos caminos logísticos por avión o por tierra. Ferrocarril biocéntrico. Esto de aquí es un proyecto que conectaría a los puertos del Atlántico y del Pacífico por tren, que facilitaría el acceso de Asia sin usar barcos. Y el siguiente es el TLC en Perú y Estados Unidos. Ya. Le paso a mi compañera. Sí, este siguiente, por favor. El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos reemplazó al acuerdo ATP-DEA, que entró en vigencia con el objetivo principal de reducir barreras arancelarias y fomentar la inversión bilateral. Siguiente, por favor. Productos más exportados e importados. Gracias a este tratado, más del 95% de nuestros productos entran a Estados Unidos sin pagar aranceles. Entre los productos que más exportamos están los espárragos, uvas, arándanos, café, mango y palta. También textiles, joyería, productos metálicos y pesca procesada, como filetes de pescado, calamares y conservas. En cuanto a importaciones desde Estados Unidos, recibimos maquinaria, medicamentos, insumos agrícolas, computadoras y automóviles. Siguiente.
Impacto logístico. En la parte logística, el Tratado de Libre Comercio ha facilitado un transporte multimodal eficiente. Se combinan rutas marítimas como Callao-Miami, como rutas aéreas directas desde Lima hacia Miami o Atlanta, ideales para productos perecibles como frutas y pescados. También se ha mejorado la formalidad y trazabilidad de la cadena logística. Por ejemplo, los productos agroexportables ahora deben tener certificaciones del USDA y la FDA, lo que eleva la calidad exportadora del país. Siguiente, por favor. Impacto económico. Este tratado también ha tenido efectos económicos importantes. Ha ayudado a diversificar nuestras exportaciones, evitando depender de un solo producto. Además, ha profesionalizado la logística con estándares internacionales y ha impulsado la inversión extranjera e infraestructura logística, como puertos, almacenes y empresas operadoras. Esto beneficia no solo a grandes exportadoras, sino también a pequeñas y medianas empresas. Siguiente. Ahora vamos con el punto número 4, que es comparativa logística China versus Estados Unidos. Siguiente, por favor. Desde China a Estados Unidos existen dos rutas. Una ruta más corta desde Shanghái a Los Ángeles, que es rápida y económica para llegar a la costa oeste. Y una ruta más larga pasando por el Canal de Panamá, que permite llegar a la costa este o evitar saturación portuaria. Siguiente, por favor. Transporte aéreo. En cuanto al transporte aéreo, Estados Unidos es el principal destino de carga por este medio. El tiempo de tránsito puede ser de 1 a 7 días, dependiendo si el express o estándar, y el costo es más alto, entre 2.10 y 4.50 dólares por kilo. Sus principales ventajas son rapidez, confiabilidad, seguimiento en tiempo real y aduanas más ágiles si la carga está bien documentada. Pero también tiene desventajas. Es caro, tiene límites de peso y volumen y requiere embalaje especial y cumplimiento de normas de seguridad. Siguiente, por favor. Transporte marítimo. En cambio, el transporte marítimo desde China es mucho más económico y utilizado para grandes volúmenes. El tiempo de tránsito va entre 12 y 45 días dependiendo de la ruta y la congestión. El costo por contenedor está entre 3.000 y 3.900 dólares, lo que lo hace ideal para mercancía pesada o no urgente. Sin embargo, frente a desafíos como congestión en puertos, retrasos por clima o huelgas y mayor exposición a daños o robos. Siguiente, por favor. Requisitos logísticos y retos distintos. Tanto para Estados Unidos como para China, los requisitos logísticos incluyen documentación completa, como facturas, guías aéreas o conocimientos de embarque, embalaje adecuado y coordinación entre puertos y transportes terrestres. Algunos retos comunes son altos costos en el transporte aéreo, costos adicionales en el transporte marítimo, tránsitos variables, regulaciones aduaneras estrictas, congestión portuaria o limitaciones de capacidad según el tipo de transporte. Eh, Ahora, como resumen de todo, para cerrar, los tratados de libre comercio son clave para el crecimiento económico, ya que reducen barreras, promueven inversión y facilitan el comercio. En el caso de Perú, los tratados de libre comercio con China y Estados Unidos han abierto grandes oportunidades con China. Se ha fortalecido la exportación de minerales y agro, y con Estados Unidos se ha diversificado nuestra oferta y mejorado la logística. Estos tratados han permitido reducir costos y tiempos logísticos, aunque también presentan retos como congestión, altos costos y regulaciones estrictas. Su verdadero impacto depende de cómo el país se adapta, invierte en infraestructuras y fortalece su capacidad logística. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta a este grupo? Ya. Entonces hemos acabado ya con las exposiciones orales. Recuerden que tenía un puntaje, ¿verdad? De 3 puntos. La mayoría ha salido muy bien. Les felicito por haberse preparado. Y además, acá tienen varios temas para que puedan un poco informarse más. Y entonces, el blog, habíamos hablado el día lunes pasado, les entregamos una hojita
les dijimos que consideren el punto 1, el 2, porque decía se pide, ¿verdad? Y en el 3 habíamos incluido qué medio de transporte se utiliza. Hasta ahí podría ser un tema para el blog. Y el blog es algo ligero, no más de 3 páginas, sí con fuente de información. Y acá también hay por lo menos 3 temas que se apuesten. Entonces voy a poner las indicaciones, la presentación va a ser el miércoles 25 y me tienen que enviar los links antes. Les había dicho que era muy fácil de hacer un blog, ¿no? En todo caso, yo estaría mandando alguna comunicación por si tengo que hacer la hora virtual para los jóvenes que no han ido a BASA. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Delegados, ¿están en Profesora, clase o se han ido? profesora, Acá estamos, profesora. Sí. ¿Alguna pregunta? sí, yo tengo una pregunta, profesora. ¿Cuál? Con respecto al blog, usted comentó que los estudiantes que habían ido a la visita técnica de BASA podrían hablar sobre ello en el blog, Claro, ¿cierto? les dijimos que habían 2 temas, economía circular y el plástico o la automatización. Entonces, sugería para esos grupos uno que esté a cargo de Ojeda y el otro a cargo de Mendoza. Mendoza automatización porque estuvo haciendo las preguntas acerca de los robots y todo lo demás. Y por el otro lado, entonces suficiente con que se junten de 4, de 3, o si quieren hacerlo solo, lo hacen solo. ¿Sí? Ok. Bien, se me ha borrado porque yo ya quería publicar acerca de esto. Las indicaciones las voy a poner a más tardar mañana. ¿Está bien? Bien, jóvenes, nos vemos. El día lunes no voy a ir a clases, les dije. Y en cualquier cosa, al chat les estaré comunicando a qué hora podría ser la reunión virtual con ustedes. ¿Estamos? Buenas noches. Hasta luego, profesora. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego.